Amado, leo para ustedes San Juan capítulo 6, verso 11. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos: ahora junten todo lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia la colina él solo. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Entonces, aterrados, pero él exclamó: no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Amados, ¿cuál es el mensaje de hoy para nuestros corazones? Habían los discípulos visto el poder milagroso de los panes y los peces. Habían visto y oído lo que la gente estaba dispuesta a hacer con Jesús, a tomarlo y a entronarlo y a hacerlo rey a la fuerza. Pero al atardecer, oiga bien esto que habla la palabra: al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Amados, estamos en un tiempo donde la gente no espera el proceso. Estamos en un momento donde las personas quieren todo a microondas. Entre más rápido, mejor. Y así estaba la condición de los discípulos, a pesar de que habían visto el poder de Dios actuando. Ellos estaban ansiosos, esperando a Jesús. Y cuando vieron que Él no llega, ellos se subieron a la barca y empezaron a remar y a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Estaban dispuestos a dejar a Jesús. Estuvieron y lo hicieron. No lo esperaron. Cuando Jesús, en medio de cuando ellos entran al mar, se agita la tempestad. Y habían remado 5 o 6 kilómetros. Pero entonces vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Ellos se asustaron, creían que era un fantasma, pero el Señor les dijo: no tengan miedo, yo estoy aquí. Cuando nos apresuramos a hacer cosas que el Señor no nos ha dicho, cuando queremos correr la carrera por nosotros mismos, cuando queremos no esperar la dirección de Dios, sino que cruzar, remar y ir al otro lado, sin proceso, sin espera, sin paciencia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en medio de todo este párrafo? Mira lo que pasó al atardecer. Esa es una palabra específica, al atardecer. Y otra palabra específica dice: pero
al ver que caía la noche y que Jesús no había vuelto, al atardecer, al ver que caía la noche. Déjeme decirle que el atardecer y la noche es prototipo o señales de temores. De temores. Le voy a decir, el temor es una falsa evidencia, aparentando una realidad. Temor es miedo. Es la voz que quiere que no realicemos el propósito y el plan de Dios en nuestras vidas. El miedo se manifiesta por confiar en la carne, se manifiesta por confiar en nosotros mismos, por confiar en que nosotros creemos y podemos hacerlo. Esa falsa evidencia aparentando una realidad está como esa atardecer y esa caída de la noche en que ellos vieron que estaba oscureciendo y que Jesús no volvía. Ese temor y esa evidencia falsa aparentando una realidad nos hace movernos de donde a veces estamos esperando la dirección de Dios. Hasta que remaron, tuvieron que hacer el esfuerzo de remar 5 o 6 kilómetros y el mar en tormenta cuando vieron a Jesús. Ellos se espantaron porque no podían creer después de haber visto la multiplicación de los panes y los peces. Pero Jesús les dice, no tengan miedo, yo estoy aquí. Quiero que usted medite en este día exactamente en eso. El poder de Dios está en nosotros. Hemos visto a Dios moverse en Mapa. Hemos visto a Dios moverse de una manera sobrenatural. Hoy estamos en un proceso. No vamos a querer las cosas por microondas. Estamos en el proceso de esperar la dirección de Dios para Mapa, para nuestras vidas. No vamos a ser intimidados por el temor. Recuerde que el temor es una evidencia falsa, es un atardecer, es un ver la caída de la noche y es una ansiedad por ser procesados antes de tiempo. Amados, necesitamos entender que Jesús está aquí y que nosotros no podemos revolver la fe con el temor. El temor no existe para nosotros. Es una falsa realidad queriendo hacer que tú te detengas en el propósito que Dios te ha llamado para la vida. Necesitamos entender eso, amados. Por encima de las circunstancias, usted no se puede permitir tener temor y menos no esperar la dirección de Dios y mucho menos avanzar sin Él. Ellos tuvieron este pasaje nos demuestra que ellos tuvieron que reconocer que no esperaron a Jesús, que tuvieron miedo cuando vieron la noche caer, que tuvieron miedo cuando habían avanzado 5 o 6 kilómetros y el mar se puso en tempestad, que tuvieron más miedo de ver a Jesús manifestando su poder en medio del mar, hasta que Él los aquietó, hasta que Él los sostuvo, hasta que Él entró a la barca. Recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida, mire lo que dice, enseguida llegaron a su destino. Es más fácil cuando Él va con nosotros. Es mucho mejor cuando Él da la dirección. No te apoyes en ti mismo, no te apoyes en ti misma, no confíes en la carne, no confíes en tu preparación, no confíes en lo que tú crees o en lo que tú tienes, no confíes en eso. Pon tu mirada en Cristo, el autor y el consumador
de la fe. Espera su dirección y avanza. Dios te bendiga.